¿Qué sucede cuando las líneas de sangre, que se suponía debían ser la base de la gloria dinástica, se convierten en lo que destruye a una familia real? ¿Podemos realmente escapar de las consecuencias de nuestras acciones, no importa cuánta poder o privilegio tengamos? Estas son las preguntas que permanecen como una sombra sobre la vida de una princesa nacida para gobernar, pero destinada a vivir en el silencio de su propia autodestrucción. Esta es la historia de una joven que no solo fue la hija de una poderosa dinastía, sino también el producto de su error más peligroso. Un error que reverberó por los pasillos de la historia, dejando solo susurros de lo que podría haber sido. En la grandeza del Palacio Real, donde los tapices de oro colgaban de las paredes y el aroma del incienso se pegaba al aire, ocurrió un nacimiento que cambiaría para siempre el destino de una familia. El año era 1670, y cuando la partera real colocó al bebé en los brazos de su madre, algo estaba terriblemente mal. La piel de la niña, de un tono enfermizo de blanco, se estiraba de forma antinatural sobre huesos afilados y prominentes. Su rostro, aunque delicado, era grotescamente hueco, sus labios pálidos y agrietados. La princesa nacida en una de las familias más poderosas de Europa no gritó, no hizo ningún sonido en absoluto. Su boca permanecía abierta, como una herida olvidada que había quedado para pudrirse en la oscuridad. Pero no era solo su apariencia lo que hizo que sus padres se echaran atrás, había algo más profundo, algo no dicho, que provocó miedo en los pasillos del palacio, propagándose como un veneno. Esta niña, destinada a heredar la mayor fortuna del mundo, no podía comer. Su garganta estaba bloqueada por un abismo de agujas afiladas, un recordatorio constante de la red enfermiza de endogamia que había hecho que la línea de sangre de su familia fuera tanto pura como completamente contaminada. Con dientes de tiza que nunca podrían masticar y una garganta que no podía tragar, ella era el reflejo de una dinastía que había ido demasiado lejos. Un trágico testamento al precio del poder mantenido demasiado cerca. La misma esencia del privilegio real se había utilizado para encerrarla en una prisión de su propio cuerpo, un cuerpo que ya no cumplía su propósito. Su nombre era la princesa María, y su nacimiento no fue nada menos que una profecía, un oscuro presagio para la familia gobernante, que se desarrollaría con toda la inevitabilidad de una estrella que se colapsa sobre sí misma. Pero ¿cómo había llegado la familia Habsburgo, una vez tan poderosa y reverenciada, a este momento trágico? ¿Cómo había su obsesión por mantener una línea de sangre pura, su implacable búsqueda de mantener el poder dentro de la familia, llevado a un camino de autodestrucción? Para entender la agonía de la existencia de María, debemos retroceder primero a las raíces de la dinastía Habsburgo. El año era 1450, cuando la familia descubrió el extraño y peligroso atractivo de casarse dentro de su propia sangre. Fue una práctica a la que se aferraron durante siglos, como si la propia supervivencia de su imperio dependiera de ello. Que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. Este era el lema de los Habsburgo, una frase espeluznantemente romántica que ocultaba la verdadera naturaleza de su estrategia. Durante casi 200 años, los Habsburgo, pese a su inmenso poder, eligieron casarse con primos, tíos y sobrinas, las mismas personas con las que compartían sangre. En nombre de preservar su linaje, sellaron su destino. La familia real, una vez llena de orgullosos y fuertes gobernantes, comenzó a pudrirse desde adentro. La idea de pureza, de sangre demasiado sagrada para mezclarse con otras, se convirtió en su mayor maldición. Pero lo que se había destinado a garantizar la supervivencia pronto sería su perdición, pues la naturaleza, por más controlada que pareciera, tiene su propio modo de exponer los defectos. Más del 80% de los matrimonios de los Habsburgo españoles fueron entre parientes cercanos, muchos de ellos doble primos, una forma retorcida de unión familiar que, en teoría, podría haber parecido preservar la sangre de la dinastía. En la práctica, fue una muerte lenta, una reacción química que llevó al colapso de los ideales más preciados de la familia. Y con cada generación, las consecuencias se hicieron más evidentes. Una de las primeras señales fue el nacimiento de Carlos II de España, la máxima expresión de la endogamia
dentro de los Habsburgo. Pero no solo fue Carlos. Sus ancestros, los hombres y mujeres que habían elaborado cuidadosamente este legado de pureza, habían sellado su destino mucho antes de que él naciera. Su mandíbula sobresalía grotescamente. Su cuerpo no funcionaba como debería. Sus dientes, como los de su madre, no eran más que tiza, quebradizos e inútiles. Pero no fueron las deformidades físicas lo que más impactó al corazón de la corte española. Fue el terror que se desató en la familia real cuando nació. La reina, su madre, se echó atrás horrorizada. Ella era tanto su madre como su prima, producto de una larga línea de uniones incestuosas. Y en ese momento, cuando ella se negó a amamantar a su propio hijo, estaba claro que las consecuencias de siglos de política real aislada les habían alcanzado a todos. El cuerpo de María, sus dientes, su garganta. Ella era un símbolo de todo lo que había salido mal en la búsqueda de la dominación real. Ahí, su nacimiento no fue solo una tragedia para la familia, fue una tragedia para el pueblo, para las generaciones que seguirían. Fue una tragedia para el propio imperio, que, a pesar de su riqueza y grandeza, no había visto que el poder no proviene de la pureza de la sangre, sino de la fortaleza del carácter, la disposición a aceptar las imperfecciones de la vida y avanzar con humildad y gracia. Pero tal humildad era un concepto ajeno en la corte de los Habsburgo, donde la obsesión por mantener el control había llevado a las consecuencias más crueles. Fue en este ciclo de colapso moral y autodestrucción genética donde se forjó la vida de María, mientras yacía en su cama, incapaz de hablar, incapaz de moverse, su garganta llena de agujas. No podía evitarse preguntarse cómo había caído en tal destino. ¿Qué papel jugó el poder en su caída? ¿Y qué dirá la historia de una dinastía que se destruyó tan completamente en nombre de preservar su nombre? Tal vez había algo universal en su historia, algo que trascendía las paredes del palacio real y resonaba a través de las edades. Porque María no solo fue la víctima de la obsesión de una familia real con la pureza, fue la víctima de un mundo que a menudo había puesto el poder por encima de la humanidad, un mundo que había estado dispuesto a sacrificar todo, incluyendo a sus propios hijos, para mantener el control. A medida que la luz se desvanecía de las cámaras reales y el murmullo de la corte moría, la historia de María permanecía. Una historia de una princesa que no podía hablar, no podía respirar, no podía vivir como estaba destinada a hacerlo. Sería recordada, pero no como un símbolo de fuerza o resistencia. Sería recordada como una advertencia de los peligros que surgen cuando el poder, descontrolado y ciego a sus propias imperfecciones, busca controlar la propia sangre que corre por sus venas. ¿Qué sucede cuando miras a los ojos de una dinastía moribunda? ¿Es el reflejo de la fuerza o una cáscara vacía de grandeza? Los Habsburgo, un nombre que una vez fue sinónimo de poder y riqueza en Europa, se habían convertido en un trágico símbolo de lo que sucede cuando la sed de poder ciega a los que están a cargo, alejándolos de las simples verdades de la supervivencia. La princesa, nacida con el susurro de un legado roto en sus venas, terminaría personificando la lección más dura de todas, que incluso las líneas de sangre más poderosas no son inmunes a la inevitabilidad de su propio colapso. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en las cámaras reales de Madrid en los años previos al nacimiento de María? ¿Qué decisiones oscuras se tomaron tras las puertas cerradas y cómo comenzó a torcerse el ciclo vicioso de la endogamia, que había sido la columna vertebral de la política real durante siglos, convirtiéndose en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado? Los Habsburgo, para cuando María llegó al mundo, ya no eran una familia unida por los principios del derecho divino o la tradición noble. Eran una familia atrapada en una trampa que ellos mismos habían construido, una trampa de su propia creación, y nadie parecía dispuesto a reconocer la profundidad de la destrucción que habían causado. El año era 1661. España, en el apogeo de su gloria imperial, era una tierra de contradicciones, rebosante de riqueza y lujo por un lado, y con una corte llena de corrupción y decadencia por el otro. En el Palacio Real,
donde el perfume aún flotaba en los pasillos y se celebraban banquetes elaborados en honor al rey, la realidad del futuro, desmoronándose de España, ya comenzaba a hacerse evidente. A pesar de su enorme riqueza, los Habsburgo no habían abordado el costo que sus políticas familiares habían tenido sobre su salud, su poder y su propia sangre. La madre de María, la reina Mariana de España, había crecido rodeada por los mismos matrimonios incestuosos que definían la estrategia de supervivencia de su familia. Su propio matrimonio con su tío, el rey Felipe IV, fue una unión de conveniencia no nacida del amor, sino de la insaciable necesidad de mantener el poder real. Desde el principio, los Habsburgo emplearon una táctica tan antigua como el propio reinado de su familia, la práctica de casarse con parientes cercanos para asegurar el futuro de la dinastía. Fue una estrategia que les sirvió bien en muchos aspectos, solidificando alianzas, fortaleciendo el trono y asegurando que ninguna sangre extranjera pudiera contaminar su linaje real. Pero el costo de esta estrategia incestuosa estaba oculto bajo la superficie, como un veneno de acción lenta. Y en el caso de María, nacida de una larga línea de tales matrimonios, las consecuencias serían sentidas de maneras que nadie habría podido predecir. Su nacimiento, tan manchado por los pecados de sus ancestros, fue una consecuencia directa de la negativa de los Habsburgo a reconocer el costo biológico de sus acciones. La corte real, tan obsesionada con preservar la pureza de su linaje, no había considerado las consecuencias genéticas de sus decisiones. El resultado fue una familia donde las funciones humanas más básicas ya no funcionaban correctamente. Los dientes de tiza de María, su garganta llena de agujas, no eran solo el resultado de una sola decisión familiar, eran el producto de siglos de decisiones, tomadas en nombre del poder, que habían convertido la sangre real en algo roto, algo enfermo. Al examinar la historia de María y el colapso de su familia, se hace imposible ignorar el impacto psicológico que un legado como el suyo habría tenido sobre una niña. María no solo era una víctima de un fracaso genético, era el producto de una dinastía en profundo declive moral y psicológico. Su vida, llena de dolor y aislamiento, era un reflejo de la incapacidad de la familia para ver la humanidad que existía más allá de su sed de poder. Su existencia, marcada por deformidades y sufrimiento, era un testamento silencioso de los efectos destructivos de la autoridad sin control, una advertencia para todos aquellos que busquen construir sus imperios sobre los cimientos del miedo, el control y la ambición ciega. Para María, la vida era una serie de horrores silenciosos. No podía hablar. Su garganta siempre asfixiada por las agujas de las decisiones de su familia. Su mundo era uno de aislamiento, rodeada por el lujo del palacio real, pero incapaz de participar en sus placeres. No podía comer, no podía hablar, ni siquiera expresar los deseos más simples. ¿Cómo debió ser para ella, creciendo a la sombra de la salud fallida y el legado fracturado de su familia? ¿Qué podría haber pensado mientras yacía en su cama, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que existir como un cruel recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se convierte en prisión? Y aún así, no fue solo la familia real la que sufrió las consecuencias de sus acciones. El pueblo español también soportó el peso de las elecciones de sus gobernantes. En su desesperación por preservar su dinastía, los Habsburgo habían destruido los cimientos mismos de la nación que juraron proteger. El imperio que una vez se extendió por todo el mundo, desde las Américas hasta Filipinas, ahora estaba al borde del colapso. El poder y el prestigio, una vez tan fácilmente accesibles para ellos, se les escapaban entre los dedos. España, una vez la nación más poderosa del mundo, se había convertido en una cáscara vacía de lo que fue, gobernada por una familia demasiado ciega para ver su propio fracaso. La pérdida del futuro de María, su existencia trágica, no fue solo la pérdida de una princesa, fue la pérdida de la esperanza de una nación, de su promesa al mundo. Es fácil ver en la historia de María una lección sobre los peligros de la endogamia, sobre el costo biológico del poder, pero tal vez hay algo más profundo en juego aquí.
algo que trasciende lo específico de la genética y la política real. La vida de María y el colapso de su familia es en última instancia una historia sobre los peligros de la obsesión, sobre la forma en que la búsqueda de control y dominio puede consumir no solo a una familia, sino a un imperio entero. Es una advertencia sobre hasta dónde llegarán las personas para preservar su propio poder y el precio que están dispuestas a pagar para mantener sus propios linajes. Pero al final, no fue el poder lo que salvaría a María. No fue la grandeza del nombre de su familia ni la promesa de su sangre real lo que podría curar el veneno que corría por sus venas. El destino de María había sido sellado mucho antes de que naciera, por las decisiones de quienes vinieron antes que ella, y el imperio que una vez estuvo en la cima del mundo se desplomaría bajo el peso de su propia arrogancia. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el sufrimiento de la princesa María no disminuía, se intensificaba. No era solo la deformidad grotesca de su cuerpo lo que la atormentaba, sino el frío y silencioso rechazo de su existencia por parte de aquellos que deberían haberla amado más. Su madre, la reina Mariana, antes un orgulloso símbolo de la gracia real, ahora recorría los pasillos del Palacio Real como si fuera un fantasma incapaz de soportar la vista de su hija. Era una visión que, aunque oculta a los ojos del público, resonaba como un grito en los pasillos de las cámaras más opulentas de España. Su padre, el rey Carlos II de España, tampoco había sido una presencia destacada en su vida. Su reinado había sido uno de incompetencia, una monarquía mantenida por una casa de cartas que se desmoronaba, mientras la familia Habsburgo descendía en una desesperación cada vez más profunda. Su salud era tan precaria como la de su hija. El rey también llevaba las marcas de la misma maldición heredada que plagaba su linaje. Su cuerpo era frágil, sus movimientos lentos y forzados, un reflejo de la intensa endogamia que había plagado la línea real durante generaciones. Su mente no estaba mucho mejor. El pesado costo psicológico de gobernar un imperio en declive lo había dejado con una sensación fragmentada de la realidad. Un rey que gobernaba un reino que no era más que una fachada, una pálida imitación de su antigua gloria. La vida de María, entonces, no era solo una tragedia personal, sino la trágica consecuencia de una dinastía en caída libre. La misma sangre que se suponía debía asegurar la supervivencia del imperio Habsburgo había causado su perdición, una corrupción que ya no podía ignorarse. Y el daño no solo afectaba a la familia, sino a todo el imperio español, que había sido fundado sobre la idea del derecho divino, de la fuerza inquebrantable, de los lazos familiares que debían proteger el trono, pero al final esos mismos lazos lo habían estrangulado, dejando atrás solo una nación frágil y decrépita. Los Habsburgo habían sido una vez los gobernantes de un imperio que se extendía por el mundo, un imperio que abarcaba desde las costas bañadas por el sol de las Américas hasta los rincones más lejanos del lejano Oriente. Sus barcos habían navegado por los 7 mares, sus ejércitos habían luchado en nombre del imperio y sus cortes habían sido el centro de la cultura y la política europea. Pero para cuando nació María, ese imperio ya no existía. La dinastía Habsburgo española, una vez tan orgullosa, se había vuelto contra sí misma, consumida por los mismos linajes de sangre que una vez la habían hecho grande. La obsesión de los Habsburgo por preservar la pureza de su linaje no era solo una cuestión de estrategia política, sino una obsesión que dominaba todos los aspectos de sus vidas, cada matrimonio, cada decisión. Y a medida que pasaban los años, esta obsesión se volvía cada vez más destructiva. Se habían casado entre sí durante tantas generaciones que el daño ya era irreversible. Para cuando nació María, la familia ya no era una fuerza poderosa. Era débil, frágil y moribunda. Sus cuerpos, sus mentes y su propia identidad habían sido devastados por la implacable demanda de pureza. En nombre de mantener el control, habían sacrificado todo lo demás, incluyendo el futuro de sus hijos. María, nacida en esta pesadilla, no tenía voz. Sus dientes, quebradizos como tiza,
no podían hablar de los horrores que vivían dentro de ella. Su garganta, llena de agujas, no podía pronunciar el dolor que sentía a diario. Su cuerpo, retorcido y frágil, era una encarnación viva del fracaso de la familia real. Un fracaso que iba mucho más allá de las deformidades físicas que había heredado. María no era solo una niña nacida en un cuerpo roto, era un símbolo de la ruina que había caído sobre un imperio entero. La obsesión de los Habsburgo con su sangre los había llevado por un camino del cual no podían regresar, y María, en su sufrimiento silencioso, pagaría el precio por ello. Pero ¿qué pasa con el resto de España? ¿Qué pasa con el pueblo que alguna vez miró a los Habsburgo en busca de fuerza y estabilidad? El pueblo que había sido gobernado por una familia que prometió protegerlos, preservar su forma de vida, mantener la grandeza del imperio español. Los ciudadanos de España habían vivido bajo el dominio de los Habsburgo durante siglos, pero las grietas en la fachada ya se volvían imposibles de ignorar. El declive de los Habsburgo no era solo una tragedia personal para María. Era una catástrofe nacional. El colapso económico de España, el debilitamiento de sus ejércitos y la inestabilidad política que plagaba a la familia real reflejaban las devastadoras consecuencias del aislamiento genético de los Habsburgo. En su afán por preservar su linaje, habían ignorado las necesidades de su pueblo. El reino ahora estaba gobernado por un monarca que apenas podía pensar con claridad, un monarca que no podía cumplir con sus deberes reales y una familia real tan endogámica que no era capaz de producir un heredero capaz de gobernar. España, el imperio una vez poderoso, estaba al borde del colapso. Las vastas riquezas que alguna vez fluyeron de sus colonias ya no eran suficientes para sostener el reino. La familia real, que alguna vez fue la epítome del poder y la riqueza, ahora no era más que una sombra de sí misma. Y María, atrapada en su existencia silenciosa, era el trágico reflejo de ese colapso. Una figura indefensa que no podía hacer nada más que ver cómo el imperio en el que nació se desmoronaba a su alrededor. En medio de este caos, el mundo parecía seguir su curso, ajeno al sufrimiento que se había enraizado en el corazón mismo de la monarquía española. Pero María, a pesar de todo su sufrimiento, no estaba completamente desprovista de poder. Su historia, aunque trágica, también era una historia de supervivencia, una historia de una princesa que, a pesar de su dolor y aislamiento, tuvo que vivir con las consecuencias de un legado demasiado poderoso para escapar. Su vida, aunque marcada por el tormento físico, también fue un testamento a la resistencia del espíritu humano. Incluso en los momentos más oscuros, incluso en el silencio de su sufrimiento, la propia existencia de María fue un acto desafiante contra las fuerzas que buscaban destruirla. Su historia, aunque una de tragedia, también es un recordatorio de la voluntad humana para sobrevivir, incluso frente a las adversidades más abrumadoras. Los pasillos del Palacio Real en Madrid alguna vez estuvieron llenos con los sonidos del poder. El choque de espadas, el susurro de los vestidos de terciopelo, las voces de cortesanos y dignatarios, era un lugar donde el futuro de las naciones se decidía con una palabra, donde cada acción era observada y evaluada por aquellos que se encontraban en las sombras esperando tomar lo que pudieran del trono. Pero a medida que pasaban los años, ese mismo palacio comenzó a resonar con un sonido diferente, uno que era más suave, más inquietante. Era el sonido del silencio. Para María, el silencio era su único compañero. En la quietud de su cámara vivía una vida que era tanto invisible como ineludible. La princesa, que debía haber sido un símbolo de gracia, belleza y destino real, se redujo a poco más que una sombra en la corte. Su vida era un cruel reflejo del orgullo de los Habsburgo, un orgullo que construyó un imperio solo para verlo desmoronarse bajo el peso de su propia arrogancia. Pero, ¿qué significaba el silencio para María? ¿Era el silencio que acompaña a una causa perdida o el tipo que viene cuando un reino finalmente se da cuenta de que está más allá de ser salvado? Su cuerpo, frágil y retorcido por la genética de generaciones pasadas, era una prueba viviente de las consecuencias de las ambiciones desenfrenadas de una familia. Sus deformidades
no eran solo el resultado de la crueldad de la naturaleza, eran la personificación de la decadencia moral de la familia real. Por cada matrimonio endogámico, por cada sacrificio hecho en nombre del mantenimiento del poder, había un precio, y ese precio llegó en forma de una joven princesa cuya vida no sería nada más que un testamento de una dinastía que eligió el poder sobre la vida misma. Los padres de María, Carlos II y la reina Mariana, la habían fallado mucho antes de que ella naciera. Su ciega adhesión a la antigua costumbre del matrimonio entre familiares la condenó a una vida de sufrimiento. Pero también la habían fallado de una manera más profunda, al cerrar los ojos ante el daño que habían causado a su reino, a su gente y a sus propias almas. En los años posteriores al nacimiento de María, la corte Habsburgo se convirtió en un lugar de sonrisas forzadas y horrores no expresados. La familia real, que alguna vez fue la cima de la aristocracia europea, ahora era una entidad frágil y quebradiza, mantenida unida solo por los restos deshilachados de una dinastía que se desvanecía. El silencio que rodeaba a María no solo era físico, también era emocional. Su madre, incapaz de soportar la vista de las deformidades de su hija, se negó a amamantarla, dejando a la princesa recién nacida a valerse por sí misma en el frío y estéril silencio de las cámaras reales. ¿Qué significaba ese silencio? ¿Era el silencio de un rechazo maternal o el silencio de la inminente perdición de un reino? Era imposible decirlo, porque el silencio hablaba un lenguaje demasiado complejo para las palabras. A medida que María crecía, el palacio real se convertía cada vez más en una prisión para ella. No tenía voz, no tenía presencia, no tenía agencia, no era más que una princesa sin heredero, una hija de una línea de sangre moribunda, atrapada en un cuerpo que se negaba a servirla. Pero no solo su cuerpo estaba roto, la misma idea de la dinastía Habsburgo se había roto, como vidrio bajo el peso de 1000 verdades no dichas. En los años posteriores a su nacimiento, el imperio español, una vez tan vasto y poderoso, continuó su declive. Sus arcas se vaciaron, sus ejércitos se debilitaron, y su pueblo, antes leal a la corona, comenzó a perder la fe en la familia que los había gobernado durante tanto tiempo. El destino de María, atado a las crueles maquinaciones de la historia, era un reflejo de una verdad mayor. Los Habsburgo habían construido su imperio sobre una base de orgullo y poder, pero habían olvidado algo fundamental: eran humanos. Su obsesión por la pureza, por preservar su linaje, los había cegado ante las necesidades de su pueblo, a la misma humanidad que los había convertido en gobernantes en primer lugar. Y al final, fue esa ceguera lo que los destruyó. El silencio que envolvía a María en sus últimos años no era solo el resultado de su propio sufrimiento. Era el silencio de una dinastía que había fallado en escuchar las señales de advertencia, el silencio de un reino que había ignorado sus propias grietas hasta que ya era demasiado tarde. Era el silencio de una historia que le dio la espalda a las lecciones del pasado, eligiendo en su lugar creer que el poder podría vencer a la naturaleza, que la ambición podría desafiar las leyes de la biología, y en ese silencio, el sufrimiento de María no fue solo suyo, sino un reflejo de la caída de todo un mundo. Su vida, aunque trágica, también fue un testamento al costo humano del poder desenfrenado. Había nacido en una familia que lo había dado todo en nombre de la preservación de la sangre, preservación del poder, preservación de un imperio. Pero al final, la preservación significó destrucción. El cuerpo de María, frágil y roto, no solo era el resultado de las decisiones torcidas de su familia, era un símbolo de un colapso mayor, un colapso que no podía ser remediado por ninguna cantidad de riqueza, poder o prestigio. El sufrimiento de María no terminó con su muerte. Su historia, aunque enterrada en los anales de la historia, continuó resonando a lo largo de los siglos. Fue una lección de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando aquellos en el poder pierden de vista su responsabilidad hacia su pueblo. Los Habsburgo, tan consumidos por su propio legado, tan decididos a preservar su nombre, habían olvidado lo que significaba liderar con compasión, con sabiduría, con humanidad. Al final,
No habían creado una dinastía de fuerza, sino una de ruina. El silencio que rodeaba a María no era solo el silencio de una figura trágica, sino el silencio de un mundo que la había fallado. Los Habsburgo, en su obsesión por el poder y el control, habían perdido todo lo que realmente importaba, y al final, su linaje se desmoronó bajo el peso de su propio orgullo. A medida que pasaban los años, la corte de España, una vez vibrante de esplendor e intriga, se convirtió en un eco vacío de su antigua gloria. Los Habsburgo, cuyo nombre alguna vez había infundido miedo y respeto en toda Europa, ahora eran una sombra desvanecida, aferrándose desesperadamente a los restos de su poder. En el corazón de este imperio en decadencia yacía la figura de Carlos II, el último de los Habsburgo españoles, un hombre que personificaba el trágico final de una dinastía que había buscado preservarse a cualquier costo. Y junto a él, en los rincones tranquilos del palacio, se encontraba su hija, la princesa María, un fantasma del futuro que nunca fue. Su sufrimiento no había disminuido con el tiempo. Si acaso, se había vuelto más profundo, más sofocante a medida que crecía. La vida de María se había convertido en una prisión no solo de su cuerpo, sino de una familia real que la había fallado en cada momento. Los Habsburgo, que alguna vez creyeron que la sangre lo era todo, ahora se encontraban atormentados por el mismo linaje que lucharon tan desesperadamente por preservar. María era la prueba viviente de la maldición que la endogamia había impuesto sobre ellos, una figura silenciosa y rota, atrapada en un cuerpo que la traicionaba en cada momento. Carlos II, su padre, había heredado un trono que ya se desmoronaba, al igual que su propio cuerpo. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, la derrota militar y la ruina económica. Era un rey solo de nombre, un monarca cuyas decisiones no eran dictadas por la fuerza o la sabiduría, sino por la debilidad de su propia mente y cuerpo. El linaje Habsburgo, que alguna vez pareció tan puro, ahora corría por sus venas como un veneno que lo dejaba incapaz de gobernar. Su mente estaba nublada, su juicio errático y su salud un recordatorio constante del precio de las decisiones de la familia. María, observando a su padre desde las sombras, solo podía preguntarse qué podría haber sido. ¿Qué habría pasado si su familia no hubiera elegido atarse en uniones tan destructivas, si no hubieran estado tan obsesionados con mantener su linaje? ¿Cómo habría sido el futuro para ella, para España, si hubieran tomado decisiones diferentes? Pero tales preguntas eran ahora inútiles. El daño ya se había hecho, y el precio de su ambición se estaba pagando, no solo por la familia real, sino por toda la nación. A medida que el imperio español se desmoronaba, también lo hacía la familia Habsburgo. La dinastía, una vez tan orgullosa, era ahora un símbolo de fracaso, un símbolo de una familia que permitió que el orgullo y el poder los cegaran ante la verdad de su propia perdición. Carlos II murió en 1700, un hombre cuyo reinado estuvo marcado por la debilidad y la desesperación. Su muerte marcó el fin de la dinastía Habsburgo española, una dinastía que había durado siglos, pero que finalmente fue destruida por su propia incapacidad para ver las consecuencias de sus acciones. La corona pasó a la familia Borbón, y con ella llegó una nueva era para España. Pero el legado de los Habsburgo y de María no podría borrarse tan fácilmente. El daño que se había hecho a la familia real, al pueblo español y a la propia idea del poder era demasiado profundo para ser olvidado. Los Habsburgo, en su obsesión por la sangre, no solo destruyeron a su familia, sino al imperio que habían construido. Y al final, no fue el poder ni la riqueza lo que los definió, sino su fracaso en reconocer la humanidad de aquellos a los que gobernaban y el precio que pagaron por su arrogancia. La vida de María, aunque breve, fue un trágico reflejo del colapso de una familia que alguna vez fue grande. Había nacido en un mundo de poder y privilegio, pero ese mundo se desmoronó a su alrededor antes de que pudiera entenderlo realmente. Su sufrimiento no solo fue físico, sino también emocional, psicológico y político.
Había estado atrapada en una familia que se había consumido tanto en preservar su nombre que había olvidado las lecciones más básicas de humanidad. Al final, María no fue solo una víctima del fracaso genético, sino una víctima de un fracaso mayor, más insidioso, de liderazgo, compasión y amor. Pero tal vez hay algo más en su historia. Tal vez, en la tragedia de su vida, hay una advertencia sobre los peligros de la obsesión, el poder y la ciega búsqueda de la perfección. Los Habsburgo, en su desesperación por preservar su linaje, perdieron de vista lo que realmente importaba. No vieron que el poder, por muy grande que fuera, nunca podría compensar la pérdida de humanidad. Y al final, fue su obsesión con la sangre lo que los destruyó. A medida que los últimos días de la dinastía Habsburgo española llegaban a su fin y los Borbones ascendían al trono, los ecos del sufrimiento de María permanecieron. Su vida, aunque oscurecida por la tragedia, fue un recordatorio de la fragilidad del poder, de la manera en que la ambición puede cegarnos ante las consecuencias de nuestras acciones. Los Habsburgo construyeron un imperio, pero al final lo destruyeron, no por fuerzas externas, sino por las decisiones que tomaron por dentro. La historia, al igual que la sangre que corre por las venas de los reyes y reinas, deja atrás huellas algunas tenues, otras innegables. La historia de María, la princesa que nunca habló, cuya vida fue un silencio interminable, es una de esas huellas. Su nombre, aunque en gran parte olvidado, sigue incrustado en la memoria de un imperio que alguna vez gobernó el mundo y cayó víctima de su propio orgullo. Los Habsburgo, aquellos cuya línea de sangre alguna vez fluyó con tanto poder, se convirtieron en los arquitectos de su propia perdición, y María, en su fragilidad, fue la encarnación viviente de ese colapso. En los años posteriores a la muerte de Carlos II, el último Habsburgo español, comenzó una nueva era. Los Borbones, llenos de ambición y con un sentido de renovación, tomaron el trono. La monarquía española, después de siglos de decadencia interna, finalmente entró en un nuevo capítulo. La línea de sangre de los Habsburgo fue reemplazada por otra, una familia que gobernaría España durante generaciones, pero cuyo reinado estaría definido no por los defectos heredados del desastre genético, sino por los desafíos de reconstruir lo que se había perdido. Las cicatrices de la era de los Habsburgo no se borraron fácilmente. El daño hecho al imperio, al pueblo y a la familia real no pudo ser deshecho solo por el paso del tiempo. Los Borbones, a diferencia de los Habsburgo, buscaron estabilizar España casándose fuera de su familia inmediata, reconociendo los peligros del aislamiento, de la endogamia y de la decadencia moral y física que había destruido a la familia real. Este nuevo enfoque, aunque esencial para la recuperación de España, no fue suficiente para borrar los fantasmas del pasado. El legado de los Habsburgo, aunque empañado, dejó un rastro que no se podía ignorar. El colapso de una dinastía no fue un evento simple. Fue el desmoronamiento de un gran tapiz que había tardado siglos en tejerse, y no se podía reparar de la noche a la mañana. Para María, nacida en un mundo de riquezas y poder, pero destinada a vivir como un símbolo roto, su historia se convirtió en la lápida de una era perdida. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia, su existencia tenía más que solo significado histórico. Fue un recordatorio uno escrito no en libros ni crónicas reales, sino en su cuerpo frágil y silencioso, que la búsqueda del poder a cualquier costo es un camino pavimentado con dolor. Los Habsburgo habían buscado preservar su nombre, asegurar que su linaje continuara a través de los siglos, pero al final fue esa misma búsqueda la que los llevó a la ruina. Su vida, aunque llena de sufrimiento, también fue una crítica no expresada a la forma en que a menudo se escribe la historia. Las familias reales, con sus coronas doradas y palacios lujosos, son recordadas por sus triunfos y gloria. Pero son las voces silenciadas, las que nunca son contadas en su totalidad, las que ofrecen los verdaderos insights sobre el costo del poder. María, aunque muda, habló a través de su propio cuerpo que no podía controlar.
fue una metáfora viviente de la destrucción de los Habsburgo, un imperio que se había deshecho no por enemigos externos, sino por su propia arrogancia. Y así, a medida que pasaban los años, la memoria de María, aunque atenuada por el tiempo, perduraba como una sombra. Su historia ya no era el tema de los chismes de la corte o las crónicas reales, ya no era la figura trágica dentro de las paredes del palacio. Sin embargo, en los momentos tranquilos de reflexión, cuando el polvo se asentaba y se examinaban las grandes narrativas de la historia, su nombre aún sería recordado no como una princesa que vivió para gobernar, sino como un símbolo del defecto fatal que destruyó a su familia. Su sufrimiento, su silencio, no fue el resultado de una crueldad cósmica o de un destino fuera de su control. Fue la consecuencia de un sistema que puso la sangre por encima de todo, un sistema que valoró el linaje sobre la humanidad. Los Habsburgo, tan orgullosos de su herencia, no vieron que la endogamia, el acto de mantener el poder demasiado cerca, no era la clave de su supervivencia, era la clave de su destrucción. Y así, mientras el imperio que una vez abarcó continentes caía en los brazos de la historia, dejó atrás una familia destrozada, un linaje fracturado y una tragedia silenciosa que no sería olvidada. La historia de María viviría como una advertencia, no solo para aquellos que seguirían los pasos de su familia, sino para cualquiera que busque ejercer el poder sin comprender el delicado equilibrio entre ambición y compasión. Gracias por ver. Si encontraste este video interesante, aquí tienes otro video interesante.